Dicho esto, retomamos nuestro tema, el retorno. Está encuadrado ahí, sí, perfecto. Y decir que nuestra porción hoy, lógicamente, como ya he anticipado, es la que encontramos en el capítulo 10 de Esdras, un capítulo largo, tiene 44 versículos. Lo que pasa es que gran parte del mismo lo que constituye es una relación, una lista de personas que, bueno, nos lleva prácticamente desde los versículos 18 hasta el 43, de manera que, digamos que, aunque vamos a considerarlo todo, pero fundamentalmente nos vamos a ceñir en la primera parte. Y en esta porción le cabe el título de propuesta y ejecución. Ejecución en el sentido de efectuar lo que se propone. Así comenzamos haciendo un poquito de memoria, y es que cuando considerábamos el capítulo anterior, si echamos un poquito la vista atrás, recordemos que nos presentaba una de las oraciones más intensas de toda la Biblia. Acordémonos que yo hice alusión a la oración de Moisés y alguna otra, pero era tratando de ubicar dentro de ese contexto la oración de Esdras. Es una oración intensa. Aquella oración se producía por un problema, de manera que los que habían retornado tenían una comisión, una tarea, pero también tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Había pecado, y ciertamente con pecado no se puede marchar correctamente del Señor. Así es que el problema había que solventarlo, había que erradicarlo, había que poner las medidas necesarias. Es en este sentido que podéis empezar ya a ver la razón del título, propuesta y ejecución, porque hubo una propuesta y hubo la acción consecuente. Y esto es para ti, para mí, pues ya desde el principio una marca de conducta. Somos hijos e hijas de Dios y ese es un beneficio inigualable. Ahora, cierto que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, como la tenía para aquellos que volvieron con Esdras y los que habían vuelto décadas anteriores bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué. Pero para efectuar esa comisión necesitaban estar realmente en buena armonía con Dios, ser obedientes, marchar conforme al propósito de Dios. Y esta no era la circunstancia que había en este momento. Así es que había que solventarla. Y así, vuelvo a insistir, contigo y conmigo. Tenemos que estar siempre viendo dónde está el pecado y si lo hay, fuera con él. No puede haber bendición cuando hay pecado. Así es que, señalado el tema, vamos a pasar a desarrollarlo y lo vamos a hacer bajo el enunciado que alude y nos lleva a conocer, pues como decíamos, la propuesta. Y así vamos a ver primero que nada la disposición del pueblo. Volvamos con nuestra imaginación a evocar el momento. Esdras se ha sumido en una oración, en un estado de ánimo, donde ha rasgado sus vestiduras en señal de duelo, donde incluso ha rapado su barba y su cabello, para denotar que esto es algo realmente que pesa sobre su corazón como una losa. Ha elevado a Dios sus manos y su corazón, ha clamado
se ha hecho solidario con el pecado de Israel, aunque él no ha pecado, pero ha mostrado de esta manera muy claramente que dentro del pueblo de Dios todos estamos aportando algo, o bendición o todo lo contrario. Depende de cómo es nuestra manera de caminar, es que estamos trayendo al cuerpo o una cosa u otra. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está recibiendo continuamente pues de cada uno del resto, pues como pasa en el organismo físico. Si una parte de nuestro organismo está enferma, afecta a todo el organismo. Pues en el cuerpo de Cristo sucede exactamente lo propio. Ahora, sin embargo, vamos a empezar notando el primer versículo. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, ¿alguien lo quiere leer? Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Es una imagen preciosa, es el contagio, es algo que nos hace pensar, como decimos, en la impresión, pero en la impresión positiva. Contemplan a Esdras en su estado inmerso en la oración, en el dolor por el pecado, y aquello trae un contagio de tal entidad que con él se congrega una gran multitud, no solamente varones, sino mujeres, incluso niños, se congregan allí y se sumen en el mismo dolor y en la misma acción piadosa de Esdras. Lo que nos hace pensar en muchas cosas, pero quizás una de las más importantes es la del valor del buen ejemplo. Una imagen vale más que mis palabras. Y cuando realmente hay alguien que siente, que vive, que actúa, que se conduce en una forma espiritual, aquello es algo que no pasa en absoluto desapercibido y que contagia a muchos, como yo decía antes. Estamos siempre aportando al cuerpo, sea salud, sea enfermedad, pero o una cosa u otra estamos aportando. Cuán pues importante es el buen ejemplo, el estar viviendo consecuentemente la vida cristiana para transmitir a otros y para traer abundancia. Mirad, la reacción fue auténtica. No trataron, como muchas veces se puede caer en el error, de justificar, de culpabilizar a otros. Tampoco trataron de ignorar, porque a veces practicamos o podemos llegar a practicar la técnica de la avestruz. Ya sabéis cuál es. Es un animal que, aunque tiene, siendo un ave, unas alas muy cortas, Dios, que es tan original en todas las cosas que hace, a esta ave la ha creado de tal manera que en sus patas tiene una velocidad realmente impresionante. Pero sin embargo, cuando ve un peligro, lo que muchas veces hace es esconder la cabeza. Esconde la cabeza en un lugar y piensas que así ya está salvo. La técnica del avestruz. ¿Hay un problema? Pues lo ignoramos, no pensamos en ello y ya está el problema resuelto. No es verdad. Hay que tener realmente el deseo de concienciarse. Y qué hermoso es ver que cuando hay autenticidad, allí el Espíritu de Dios produce convencimiento de pecado. Porque a veces tratamos de convencer a otros de algo y no lo logramos. Pero aquí en este caso es que vemos que hay un convencimiento masivo. Esto es realmente lo más parecido a un avivamiento. Que veáis aquí
mujeres, hombres, niños, que están congregados llorando delante del Señor, clamando al Señor. Eso es lo que es un avivamiento. Cada uno ha tomado conciencia por sí mismo. Esdras no ha estado predicando ni... No, él ha estado ahí sencillamente orando, llorando delante del Señor, clamando al Señor. Y aquello ha traído consigo ese espíritu de quebranto, ese espíritu de convencimiento de pecado, que es palpable, que es real, que es evidente. Aquella reunión es una reunión auténtica, porque es una reunión donde Dios es el centro. Es muy importante también tener en cuenta el carácter. Jesús dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero sabéis que es muy posible el tener otros centros de atención. A veces puede ser pues que la reunión sea más movida, más avivada, o por el contrario, que sea más litúrgica, o a veces incluso, pues yo que sé, hasta el propio local puede tener algún tipo de influencia, sentir qué bonito es el local, o por el contrario, qué feo es el local. Pues todo eso no tiene ningún tipo de importancia. Es cómodo, es incómodo, el culto es de una manera, de otra. Lo que cuenta es que el Señor está aquí. Y cuando el Señor está aquí y nuestra mirada se centra en Él, entonces se produce esa maravilla, ese hecho que vemos aquí en una forma tan viva y real. Mirad, inmediatamente vamos a ver que alguien, en el versículo 2, si queréis por favor leerlo, hemos visto la impresión, hemos visto la reacción, ese contagio, esa autenticidad que podemos apreciar en aquella reunión, y así, en medio de aquella verdadera reunión es que surgió la propuesta de Secanías. Vamos a verla. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Lo que dice Secanías es algo que nos tiene que a la fuerza impactar. Primeramente, le miramos a Él. Y cuando lo hacemos, encontramos a lo menos 2 cualidades que no podemos obviar, que no podemos pasar por alto. Primeramente, su solidaridad. De nuevo miramos el efecto del buen ejemplo. Cuando contemplábamos a Esdras orando, decíamos, bueno, no es culpable, él no ha pecado a la manera que está ese pecado abundante del casamiento con mujeres extranjeras en Israel. Pero sin embargo, él está diciendo, Señor, hemos pecado contra ti. Se considera parte de ese mismo pecado. Y vemos que Secanías hace exactamente lo mismo. Dice, Señor, hemos pecado contra ti, así es que no cabe la menor duda. Sin embargo, cuando veamos la lista de que os he hablado, veréis que su nombre no aparece en la lista. Esa lista es muy minuciosa, entra en mucho detalle, y esto nos habla también de otra de sus cualidades, que es la imparcialidad. ¿Por qué? Pues mira, el versículo 26 nos dice, Secanías, en el versículo 2 hemos leído que era hijo de Jehiel, y el versículo 26 dice, de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, su padre, Abdi, Jeremat y Elías, su padre, y 5 tíos, 5 de sus tíos, se habían casado con mujeres extranjeras. Ante ello, pues
uno se detiene y tiene que pensar. Hay dos cosas que él pudo haber hecho. La primera, la que tristemente se da muchas veces, aun en medio de la iglesia, en que a veces causa problemas, a veces puede haber una persona que tristemente no está andando en la rectitud del Señor y se la llama al orden, incluso si es necesario, se le disciplina. Y hay alguien que, porque se trata de su familiar, se pone en contra y lo que efectúa puede llegar a ser una división dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces tristemente se ha visto esto? La imparcialidad tiene que ser algo notorio dentro de nosotros. Cuando llega el momento de la elección de diáconos, habréis observado que yo muchas veces insisto, quizás no lo hago siempre, pero insisto en lo importante de observar lo que dice la Biblia, y gracias a Dios porque aquí se hace así. Que sean personas llenas del Espíritu Santo, que sean personas llenas de fe, que sus vidas sean consecuentes con la palabra del Señor. Porque la tendencia es a la parcialidad. Aquella me es simpático, es amigo mío, es familiar mío. Y eso no vale. No vale la simpatía personal, la inclinación personal, ni en favor ni en contra. Siempre lo que vale es la honestidad, la sinceridad, el valorar y tomar las decisiones que uno conoce que Dios toma. Bueno, pues Secanías era de esa categoría. Se trataba dentro de ese grupo. Estaba su padre y 5 de sus tíos. Pudo haberse opuesto, o como mucho, y esta es la segunda cosa que pudo haber hecho, pudo haberse inhibido, hacerse a un margen y decir, bueno, que lo diga otro. Yo no me voy a comprometer porque, mira, sabes, un cierto autor escribió lo siguiente: todo lo que es necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Cuando uno se inhibe, cuando uno al cual Dios le ha dado la visión sobre algo, la retrae, no quiere comprometerse, no quiere complicarse la vida. Porque muchas veces, y en este caso concreto, veréis que por lo que propuso pudo haberse complicado grandemente la vida, en el sentido de crearse enemigos. Pero sin embargo fue un hombre imparcial, un hombre amante de la verdad, un hombre honesto, un hombre de una vez, e hizo lo que consideró que delante de Dios era justo y necesario que se hiciera. Y él no fue Esdras el que hizo la propuesta que vamos a considerar, sino fue Secanías. Así es que es imprescindible mirar, como acabamos de hacer, al autor antes incluso de mirar la propuesta. Pero aún hay algo que hemos dejado y que todavía debemos de considerar. Y es que en este versículo que acabamos de leer, vemos que él dijo, nosotros hemos pecado contra Dios. Pero no terminó ahí, porque añadió, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero continuó diciendo, pero hay esperanza. Presentó al Dios de Israel como el Dios de toda esperanza, como el Dios de toda misericordia, como el Dios en el cual se podía confiar, como el Dios al cual continuamente su pueblo puede acudir y debe acudir. Yo no sé, muchas veces pues ocurre que en alguna medida, ya no digo por el pecado, sino por situaciones que podemos estar atravesando y parece que uno pierde la esperanza de que pueda llegar a tener solución.
nunca permitamos que la medida de nuestra esperanza baje, sino al contrario, que el listón suba cada día más. Porque los creyentes tenemos en nuestro Dios un verdadero motivo de esperanza. Hay tantas esperanzas que son vanas, inútiles, sin sentido. El tiempo acaba con ellas. Pero la escritura de la esperanza que se pone en Dios dice, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza porque en absoluto vas a conocer el fracaso. ¿De dónde venía esta esperanza? Pues podría venir, tal vez, de su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto precisamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios? Creo que deberíamos leerla, no como un ejercicio simple de lectura, no, sino leerla con interés, con atención, y tratando de nutrirnos de ella, porque ella es el pan vivo que descendió del cielo y que da vida al mundo, dijo Jesús, y ella es la que nos nutre, fortalece, consuela, nos da la visión en el momento preciso que la necesitamos. A veces parece que no hay nada, pero en el momento justo ahí está la palabra. ¿Pero por qué? Porque la hemos previamente almacenado en nuestro corazón. Y a lo mejor Secanías pensó en este momento en aquello que había escrito Isaías, no más empezar el libro que lleva su nombre. En el versículo 18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué forma tan descriptiva tenía el profeta de presentar la esperanza que hay en Dios. Israel había pecado gravemente, era una situación muy particular y se corría el peligro de volver a los pecados de antaño, a los pecados de la idolatría, casados con mujeres paganas, pues estaban en el umbral de que el hecho pudiera volver a acaecer. Ya habían tenido 70 años de deportación por esto. Era pues casi un desafío a Dios volver sobre esta materia en este momento particular. Pero Secanías conocía a Dios y sabía que es un Dios perdonador, que es un Dios que cambia las cosas de forma milagrosa, como digo, tal vez por la palabra, o puede que por su propia experiencia, o puede que por su observancia de la historia de Israel. Recordemos que era Esdras el que orando había hablado diciendo que desde el principio nuestros padres, nuestros reyes, y que hizo una enumeración que venía a denotar que Israel, como es propio, como todo ser humano, desde el principio había ido fracasándole a Dios. Tal vez él había escuchado esto, tal vez era alguien que estaba tan cercano a Esdras que aprendió de él a sacar conclusiones de la historia, de los sucesos, y como consecuencia pues había llegado a la conclusión que Dios era un Dios perdonador, que tantas veces había fracasado Israel, pero en todas ellas, si había sido necesaria la disciplina, Dios la había aplicado, pero finalmente había llegado el perdón. Y así, con esa confesión seguida de esperanza, es que llega la propuesta. Y vamos a leer el versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres, los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Aquí está la propuesta. Como os he dicho, es fuerte. Él se comprometió.
Su padre estaba casado con, a lo menos, una de estas mujeres, porque sabéis que entonces también había la poligamia. Sus 5 tíos estaban en idéntica situación. Y la propuesta que él hace es: despidamos a estas mujeres y hágase conforme a la ley del Señor. Mirad, una cosa a tener siempre muy en cuenta, ya he hablado de ella, es que se suele decir que enfermedad descubierta, medio curada. Cuando hay un tumor maligno, si ese tumor se descubre precozmente, las posibilidades de curación aumentan enormemente. Enfermedad conocida, medio curada. Darnos cuenta de dónde está el pecado, pero de verdad, tomando conciencia, es realmente tener medio curada la enfermedad. Se requiere, pues, en todos nosotros y continuamente el juicio propio. Dios no quiere juzgarnos, pero la manera de que Dios no nos juzgue es que nos juzguemos nosotros a nosotros mismos. Lo dice la Escritura, lo dice el Nuevo Testamento de una forma más que clara. Si nos juzgamos a nosotros mismos, el pecado es perdonado. Nos juzgamos, confesamos, abandonamos el pecado y el pecado es perdonado. Pero si no lo hacemos, se hace necesario el juicio divino, se hace necesaria la disciplina. Y Dios no quiere llegar a ese término. Dios quiere que nosotros, por nosotros mismos, tomemos conciencia y pongamos, pues, las acciones necesarias para que las cosas sean como Dios la quiere. Hagamos pacto, dice él, con el Señor. Sometámonos a su ley. Hagamos lo que dice su palabra. Sin embargo, dejadme decir que aquí, en esta propuesta, se hace necesaria y conveniente el hacer algunas distinciones y el establecer ciertos matices. Este es un pasaje descriptivo y no preceptivo. Hay una diferencia. Quiere decir que este pasaje presenta una situación especial. Era un momento en el que el pueblo de Dios tenía que tener una sensibilidad especial hacia este tipo de pecado, porque había sido lo que les había llevado a la ruina durante 70 años. Así que en este momento preciso, ellos tenían que haber desarrollado una especial sensibilidad. Ellos tenían realmente que no haber caído en este error. ¿Cuál fue el gran error de Salomón? Las mujeres extranjeras con las que cayó en la idolatría. Ese fue el gran pecado, el gran error de Salomón. Pero quiero deciros que lo que hace el pasaje y la propuesta es describir la situación y mostrar lo que en ese momento preciso era necesario para que la obra que estaba en ciernes no quedara interrumpida, incluso fuera reversiva. Ahora, dejadme decir desde ya que Dios odia el divorcio. Literalmente. Aquí podríamos pensar, mediante esta propuesta, que Dios es partidario del divorcio en forma absoluta. Dios odia el divorcio. Esto está dicho bajo la ley, y vuelvo a decir, es un pasaje descriptivo y no preceptivo. Y una segunda cosa que quiero señalar
es que es un pasaje bajo la ley y no bajo la gracia. Porque bajo la gracia las cosas son realmente... Mirad, cuando Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 12 y 13, dice: y los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí caben dos cosas que debemos de considerar. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Seamos honestos. Pablo se está refiriendo al hecho que en muchas de nuestras iglesias se dan, que un matrimonio no convertido, uno de ellos se convierte y el otro no. ¿Qué es lo adecuado? ¿Que el convertido deseche al no convertido? No. Incluso si hubiéramos leído más, veríamos que dice: ¿qué sabes tú si puedes santificar a tu cónyuge? Y de esta manera tus hijos son santos, que de la otra manera no sería lo mismo. Se está refiriendo al caso concreto de dos personas, un matrimonio, que no eran creyentes y uno se convierte en creyente y el otro no. No se está refiriendo al caso de un creyente antes de casarse y un inconverso. No. Ese es el yugo desigual. Y ese yugo desigual Dios no lo aprueba. Ahora, ¿qué ocurre si tal se produce? 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.